Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días y muy buenas tardes para otros amados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Mi nombre es Gustavo Méndez, Pastor Gustavo Méndez. Espero que se encuentren muy bien en este día. Y bueno, muy bienvenidos a la primera transmisión de la enseñanza bíblica de este año, la primera transmisión de la enseñanza bíblica del 2026. Y bueno, pues es un verdadero gusto y placer estar con ustedes. Espero de todo mi corazón que la hayan pasado muy bien en estas festividades decembrinas, en esta festividad de Navidad. Si usted la celebró, ¿verdad? O la celebra, pues espero que la haya pasado muy bien. Y también espero de todo mi corazón que la festividad de Año Nuevo también haya sido bastante edificante, haya sido de mucho confort, ¿verdad? Mucha alegría, mucha paz, mucho gozo. Bienvenidos a una enseñanza bíblica más. Y hoy, en este día especialmente quiero hacer mención que hay una hermana de nosotros, una hermana de Cristo que se encuentra en Estados Unidos. Es la hermana Lupita Aguilera, para la cual les pido sus oraciones porque el día de mañana la van a operar a corazón abierto y bueno, va a ser una intervención quirúrgica bastante difícil y bueno, pues también quisiera aprovechar para orar por ella brevemente y vamos a darle gracias al Señor por su vida. Señor, en este día te damos gracias, primero que nada, por tu misericordia, Padre. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres compasivo y misericordioso. Te damos gracias por nuestras vidas. Gracias por habernos permitido entrar a un año nuevo más. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por la vida de nuestra hermana Lupita Aguilera, que la van a operar el día de mañana en Estados Unidos, Señor, allá donde ella vive. Te pedimos por ella, te pedimos por su vida y te pedimos por su sanidad y su restauración. Te pedimos, Padre, que tú intervengas en esa operación, que seas tú el que dirija las manos de los médicos, Señor, que la va a intervenir y que seas tú el que guardes de su salud, guardes de su integridad y le ayudes a salir adelante de esta operación a nuestra hermana Lupita Aguilera. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, en este día vamos a estar hablando acerca de un tema que lleva por título La blasfema y reverencia. Hoy vamos a estar hablando acerca de la irreverencia que a veces el pueblo de Dios tiene en contra de Dios, en contra del Señor. No sé si usted lo sepa, pero a veces como pueblo de Dios podemos llegar a caer en la irreverencia, una irreverencia blasfema en contra de Dios. Y para esto quisiera usar como base, como texto bíblico base de esta enseñanza, una porción bíblica que se encuentra en Isaías 57, versículo 4 al 6, donde la Biblia dice, donde dice la palabra de Dios, está hablando el Señor, y el Señor dice: ¿de quién se burlan haciendo muecas y sacando la lengua? Hijos de pecadores y mentirosos. Rinden culto con gran pasión a sus ídolos debajo de los robles y debajo de todo árbol frondoso. Sacrifican a sus hijos abajo en los valles, entre los peñascos de los acantilados. Sus dioses son de piedra pulida, de los valles ustedes le rinden culto con ofrendas líquidas y ofrendas de grano. Ellos son su herencia, no yo. ¿Creen que todo eso me hace feliz? Y bueno, mire, aquí Dios está hablando acerca de que el pueblo de Israel había llegado a un grado, había un punto en el cual ellos inclusive para cuando hablaban, por ejemplo, a lo mejor acerca de Dios, los profetas les hablaban acerca de Dios y los profetas les reprendían por sus pecados, por su iniquidad, porque ellos sacrificaban a sus hijos a Moloch, los entregaban al ídolo y ese ídolo dentro de la panza, del abdomen del ídolo, las figuras de bronce, había un horno ahí, ¿verdad? Había lumbre y ahí aventaban a los bebecitos de 2 o 3 meses aproximadamente a que murieran quemados en honor a Moloch, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Me imagino que cuando enviaba a sus profetas, los judíos, los israelitas, los judíos hacían muecas, ¿verdad? Hacían muecas y le sacaban la lengua, ¿verdad? Sacaban la lengua. Y esto no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero desde la antigüedad, como hasta el día de hoy, hacer muecas con la boca y sacar la lengua es una señal, o era una señal de desprecio, de insulto o desafío hacia la autoridad, ya sea divina o humana. Esto era una forma de burlarse. Hacer muecas, hacer caras, ¿verdad? Estirarse la boca, ¿verdad? Y sacar la lengua era una forma de menosprecio, era una forma de insultar a la autoridad, ya sea divina o humana, ¿verdad? Y ahora, por increíble que parezca, increíble que parezca, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que llegó el tiempo en el cual el pueblo de Israel
cayó en esta condición incluso de atreverse a hacerle muecas y musarañas a Dios, musarañas al Señor para burlarse, ¿verdad? Burlarse de Él, ¿verdad? De esta manera tan despectiva. Era lo peor, una de las peores, bueno, aparte del pecado, ¿verdad? Una de las peores cosas de una blasfemia irreverente en contra, una reverencia blasfema en contra del Señor, ¿verdad? Ahora, la razón principal de esto, por el cual el pueblo de Israel llegó a este grado, es que ellos habían perdido toda clase de temor. Ellos habían perdido toda clase de temor y respeto hacia el Señor, hacia su palabra y hacia las cosas sagradas. Ellos habían caído en esta irreverencia totalmente blasfema, ¿verdad? Ofensiva, denigrante contra Dios, denigrante contra el Señor, ¿verdad? Y bueno, obviamente esto fue porque al paso de los siglos ellos se entregaron al pecado, a la inmoralidad sexual, a la prostitución ritual, a los ritos paganos, idolátricos antiguamente. Los cultos se llevaban a cabo a través de la prostitución ritual, a través de los sacrificios de infantes, a través de los sacrificios de presentarle ofrendas a los dioses paganos como Molo, como Acera, ¿verdad? Como Baal y algunas otras deidades paganas. Y aparte de eso, ellos se habían entregado al ocultismo, se habían entregado a la astrología, ¿verdad? A cometer asesinatos, a ser injustos en los tribunales, ¿verdad? A torcer el derecho de las viudas, de los huérfanos, a abusar de su poder, de su autoridad, ¿verdad? Y todo esto verdaderamente es algo que estuvieron practicando contra Dios y que a través de esto insultaban al Señor con sus actos abominables. Y una de las cosas que es, si usted ha leído la Biblia, se va a dar cuenta que esto lo estuvieron haciendo por varios siglos, ¿verdad? Como unos 2 o 3 siglos aproximadamente. Y una de las cosas tremendas era que el Señor, bueno, no tanto tremenda, sino que de consideración, era que el Señor no los había reprendido, no había aplicado un castigo severo, una reprensión bastante severa como la que sufrieron después en el tiempo de los babilonios, los israelitas, ¿verdad? Porque el Señor sí los reprendía, sí los castigaba, pero no de una manera tan intensa, tan fuerte, por decirlo así, ¿verdad? Y claro que el pueblo poco a poco, el Señor les mandaba en su misericordia, les decía, si ustedes no me obedecen, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se apartan de sus malos caminos, yo voy a traer un juicio contra ustedes y los voy a arrasar, los voy a destruir. Y como los judíos, ¿verdad? Como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no veía que esas promesas, esas amenazas que el Señor les prometía, ¿verdad? Que les decía, yo los voy a castigar severamente. Como veían que no se cumplían en tiempo y forma, ¿verdad? Pues poco a poco le fueron perdiendo el temor a Dios, el temor al Señor, ¿verdad? Porque pensaban que nunca jamás les iba a pasar nada ni se iban a cumplir precisamente las amenazas de juicio. Y eso obviamente fue creando un exceso de confianza en ellos, les fue creando la falsa expectativa que, que Dios nunca iba a hacer nada, ¿verdad? Y que la santidad, el furor y el juicio de Dios, pues era solamente un cuento de niños. A veces así le pasa a la gente, ¿verdad? Porque Dios, la Biblia nos enseña que Dios es grande en misericordia, es compasivo, es grande en misericordia, lento para la ira, ¿verdad? Y a veces el ser humano piensa que es debilidad de carácter de parte de Dios, piensa que las amenazas de juicio que están en las Sagradas Escrituras, las amenazas de juicio de parte de Dios son mentiras o son solamente historias fantasiosas que están ahí, ¿verdad? Y la gente obviamente no tiene, a veces por ignorancia o a veces por irreverencia, no tienen ese temor de que algo verdaderamente vaya a pasar, ¿verdad? Es un exceso de confianza. Y ¿sabe qué? A veces la cercanía, el vínculo, la relación con Dios hace que ese temor a Dios poco a poco se vaya convirtiendo, se vaya diluyendo hasta que llegue a ser una conducta irreverente hacia Dios, hacia el Señor y una falta de respeto. La confianza, la cercanía, la costumbre en el vínculo con Dios o con cualquier otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, en los trabajos. Hay empleados que se vuelven confianzudos, se vuelven muy confianzudos con el jefe, ¿verdad? Con el patrón. Y empiezan a hacerle incluso bromas pesadas. Empiezan a hablarles de manera irrespetuosa y llega el momento que el patrón se choca
Y ya sea que los discipline fuertemente o definitivamente los corra, ¿verdad? Pero ¿por qué llega la gente a ese grado? Precisamente porque esa confianza excesiva los conduce a una falta de respeto. Y esto es, por ejemplo, algo parecido a lo que ocurre con los hijos. A veces hay padres, en la antigüedad había padres que eran muy estrictos con los hijos, que los educaban de una manera en la cual el hijo incluso le tenía que besar la mano al padre, a la madre, hablarles de usted y hablarles con mucho respeto. Y si el hijo precisamente en algún momento se le ocurría contradecir a su padre, a su madre, pues en ese mismo momento muchos padres agarraban y les cruzaban la cara con una cachetada, ¿verdad? Con un zape, un golpe por irreverentes, por irrespetuosos. Pero bueno, con el paso del tiempo muchas de esas cosas fueron cambiando en la sociedad, ¿verdad? Algunas de esas costumbres eran excesivas, verdaderamente excesivas. Y bueno, muchas costumbres fueron cambiando, pero aparte de eso, la confianza se fue volviendo una confianza aprovechona. En México decimos conchuda, ¿verdad? O sea que pues se volvieron, los hijos se han vuelto confianzudos con los padres y llega el momento, ¿verdad? Que por esa cercanía, ese vínculo que se crea entre padres e hijos, lleva a los hijos a perder el temor y el respeto hacia sus padres y a volverse irreverente con ellos. A tal grado, ¿verdad? Yo conozco ahora hijos que ya no le dicen a sus padres papá, mamá, sino que los llaman por nombre. Oye tú fulano, oye tú Pedro, oye Juan, oye Pablo, ¿verdad? Oye María, ¿verdad? Oye fulana de tal, ¿verdad? Hay hijos que son así, aparte de eso tienen una falta de respeto, una irreverencia muy grande. ¿Por qué? Porque no tienen temor a que verdaderamente sus padres los puedan castigar, los puedan disciplinar, porque a veces hay padres, no es el caso con Dios, ¿verdad? Porque Dios es muy diferente. Nuestros caminos no son sus caminos de Él, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. O sea, Dios verdaderamente es bueno, es compasivo, pero también la Biblia dice que es fuego consumidor. Y bueno, muchos hijos se vuelven irreverentes y pierden el temor al castigo de parte de sus padres para ello. Y bueno, algo más o menos así es lo que le había ocurrido a Israel con Dios, ¿verdad? Con el Señor. Porque esa cercanía y ese vínculo cercano, ¿verdad? La bendición, la gracia, el favor de Dios, pues había hecho que Israel se volviera irreverente con Dios, ¿verdad? Con el Señor, por esa cercanía. Y como acabo de mencionar hace rato, ¿verdad? Lo peor de todo es que perdieron el temor. Y no hablamos tanto de un temor de respeto, un temor reverente. Ahorita voy a explicar un poquito más adelante esto acerca del temor, ¿verdad? Ya no tenía un temor no tanto de respeto, sino de temerle a Él, o sea, de temer a Dios, de temer a su ira, a su enojo y a su juicio. Algo que verdaderamente es real y era real. Y porque Dios, la palabra de Dios nos enseña que Dios es eterno, o sea, que Dios no cambia nunca con el tiempo, no muta. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso dice Hebreos 13:8, dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si en la antigüedad fue santo, fue puro, hoy sigue siendo santo y puro, pero si en la antigüedad fue fuego consumidor, ¿verdad? Dios vengador, ¿verdad? Que se venga de sus enemigos y de los que lo aborrecen, de aquellos que viven en contra de su voluntad, pues obviamente no ha cambiado en su carácter, ¿verdad? Y Dios es bueno, Dios se apiada, se compadece, pero en la palabra de Dios, escuche, hay advertencias para nosotros también, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, en los cuales Dios les había dicho que si ellos pecaban repetidamente, se mantenían en una irreverencia, en una pecaminosidad no arrepentida, iba a haber problemas. Por ejemplo, una de esas advertencias la podemos encontrar en el libro de Deuteronomio. Ahí en el capítulo 28, donde están las maldiciones, las bendiciones y las maldiciones. No sé si usted nunca lo ha leído, le recomiendo que lo lea, ¿verdad? Dice Deuteronomio 28, versículos 58 al 67, dice lo siguiente: si te niegas a obedecer todas las palabras de instrucción que están escritas en este libro, y no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios, el Señor te abrumará, escuche, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Estas plagas serán intensas y sin alivio, te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. Versículo 60, el Señor te afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temías y no tendrás alivio. El Señor te afligirá hasta destruirte con todas las enfermedades y las plagas que existen, aun con las que no se mencionan en este libro de instrucción.
Y aunque te multipliques tanto como las estrellas del cielo, quedarás reducido a unos cuantos porque no quisiste escuchar al Señor tu Dios. Escucha la palabra aquí, escuchar. Es una palabra bíblica, ¿verdad? Son palabras bíblicas que escuchar indica escuchar con atención para poner por obra, o sea, para obedecer. Dice, porque no quisiste escuchar al Señor tu Dios, obviamente para obedecer, ¿verdad? Versículo 63 dice, así como el Señor se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Fíjese qué tremendo. Dice, así como Dios, es una advertencia, la cual dice que si Israel se mantenía en la obediencia a Dios, se mantenía guardando sus mandamientos, sus palabras, todo lo que Dios les había mandado, entonces el Señor se iba a deleitar en multiplicarlos, en bendecirlos, en prosperarlos. Pero el Señor también le había advertido a su pueblo que si no lo obedecían, que si no guardaban sus mandamientos celosamente, entonces Él se deleitaría en destruirlos. Esto es una amenaza que mucha gente, es una promesa de hecho, porque no solamente hay promesas de bendición, sino también hay promesas de maldición de parte de Dios. Y son cosas que muchas veces la gente no considera, porque Israel no lo consideró. Pasaron siglos, ellos fueron pecaminosos, fueron irreverentes, fueron idólatras, fueron perversos, etcétera, etcétera. Dios mandaba a sus profetas que les advertían, el Señor dice que los va a castigar, el Señor dice que esto, y ellos, ajá, sí, sí, entonces hasta llegar al grado de hacerle muecas a Dios, sacarle la lengua a Dios, ¿verdad? Burlarse con una irreverencia blasfema contra Dios. Versículo 64 dice, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a sus dioses paganos, que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Allí el Señor hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que el alma te desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo, día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche, y al oscurecer dirás, si tan solo fuera de día. Pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor, o sea, todas las calamidades y las maldiciones que le sobrevinieron a Israel en un tiempo. Y mire, los israelitas sabían perfectamente que Dios podía castigarlos severamente por su perversidad, su rebelión y su idolatría, porque ellos, como la nación de Dios, el pueblo de Dios, ellos conocían la palabra de Dios, conocían los sacerdotes principalmente conocían la palabra de Dios, la palabra del Señor, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Sobre todo, con el paso de los siglos, la historia cuenta, la Biblia cuenta, la historia bíblica nos cuenta que se les fueron olvidando esas advertencias. Y no tanto que no se les olvidaran, sino que empezaron a decir, bueno, es que no, se me hace que Dios no es así, ¿verdad? Se me hace que no va a pasar nada. Pues tanto tiempo llevamos así, no nos ha castigado, ¿verdad? Es como el niño, ¿verdad? Que está jugando con la plancha, ¿verdad? Y primero va y le hace así, la está toca y toca, hasta que se le ocurre ponerle el dedo ya de una manera firme y por algunos segundos y se quema, ¿verdad? Porque al principio, como pensó jugando, se le olvidó que le podía quemar. A nosotros nos pasa, ¿verdad? A veces yo tengo mi moto, yo manejo una moto, una motocicleta, y el escape pues está descubierto, hay una parte que está descubierto, y a veces a uno sabiendo que el escape está hirviendo, ¿verdad? Que el escape está caliente, el escape de la motocicleta, el escape del motor, pues a veces a uno se le olvida que esa parte del escape está caliente, está hirviendo, se le olvida y va uno y acerca su pie, ¿verdad? Su pie, su tobillo y te da unas quemadotas, ¿verdad? Precisamente, ¿por qué? Porque se te olvida, se te va el avión y dices, no pasa nada. Y así le pasó al pueblo de Israel, se les fue olvidando esas advertencias y entre más pecaban, más le perdían el respeto porque ellos no creían que fueran a enfrentar el juicio de Dios y la maldición del Señor. Y obviamente, ¿verdad? Dios se les estuvo hablando y conforme pasaban los años, las décadas, los siglos, pues no veían así una corrección o una maldición, verdaderamente una destrucción de parte de Dios, un juicio destructor, pues decían, no va a pasar nada. Se me hace que eran puros cuentos de Moisés, ¿verdad?
son cuentos de viejitos para espantarnos, ¿verdad? Y ellos empezaron a perder ese temor, ese temor. Pero el hecho de que escuche de que el Señor no ejecutara o no ejecute su juicio contra su pueblo no quiere decir que sus advertencias hayan quedado obsoletas, hayan quedado inválidas o hayan pasado de moda. Dios no es así. Dios, cuando Dios dice algo, no miente. La palabra dice que de Dios que no miente ni se arrepiente de lo que ha hablado y de lo que promete. Dice, si acaso el Señor juró y prometió, no lo cumplirá. Entonces, si Dios le promete a alguien que cuando es obediente con él lo va a bendecir, obviamente lo va a bendecir. Pero si Dios le promete a alguien en su palabra, ¿verdad? Promete que le va a castigar por su pecaminosidad no arrepentida, por su irreverencia, su rebelión. Obviamente, en un momento dado va a caer el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no ejecuta siempre, el Señor no ejecuta inmediatamente el juicio a veces, sino que nos da un tiempo, un chance de arrepentirnos y volvernos a Él, ¿verdad? Arrepentidos. Pero llega el momento que la paciencia del Señor y su misericordia se agota. Y mire, hay algo que yo siempre he dicho, y siempre lo he reflexionado, siempre lo he pensado y siempre he dicho que cuando alguien pierde el temor a sufrir cualquier clase de daño, ¿verdad? Pierde el temor a cualquier clase de peligro, cualquier clase de riesgo, ¿verdad? Pierde el temor a sufrir un daño, pues esa persona definitivamente ha perdido el juicio, ha perdido la razón y la coherencia, ¿verdad? Y esto es una de las cosas más peligrosas en la vida de la gente. Es uno de los estados más peligrosos para la integridad de la persona, ¿verdad? Es algo así como caer en la demencia, definitivamente. Una persona que está demente, que está mal de sus facultades mentales, pues definitivamente no tiene conciencia de que algo le va a pasar. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, casos en los cuales hay gente que está mal de sus facultades mentales, y no así físicamente, pero sí en videos me ha tocado ver. Me recuerdo mucho de yo estuve trabajando un tiempo en protección civil aquí en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en México. Y a veces nos daban cursos acerca del manejo de la electricidad y la peligrosidad de la electricidad, los voltajes, los altos voltajes, ¿verdad? La tensión media y la tensión alta. Me acuerdo mucho de una persona que estaba mal de sus facultades mentales, se sube arriba, en la India, eso parece que ocurre en la India, se sube arriba del tren, y arriba del tren pasaban los cables de alta tensión, ¿verdad? De tensión media de 13.200 volts, que ya es una corriente mortal, ¿verdad? Y este hombre loco, demente, ¿verdad? En un momento dado se le ocurre alzar la mano y agarrar el cable. Y en el momento que lo agarra el cable, la descarga eléctrica, ¿verdad? Lo paraliza y como que se empieza como que a quemar, ¿verdad? Por dentro. Y cae al techo del piso y del techo del piso cae al suelo. ¿Y todo por qué le ocurrió este accidente? Precisamente por estar mal de sus facultades mentales. Porque cuando una persona está mal de sus facultades mentales, pues pierde toda la conciencia, pierde la coherencia, ¿verdad? La razón y sobre todo el temor al riesgo, el temor al peligro, ¿verdad? Se vuelve loco, se vuelve inconsciente. Y esto es precisamente uno de los estados más peligrosos para la integridad de la gente, es perder la conciencia, perder la razón, el equilibrio mental con respecto a los peligros, ¿verdad? Y eso muy tremendo, es como caer en la locura, caer en la demencia, ¿verdad? Y mire, no sé si usted lo sepa, pero de hecho la humanidad está sumida en una demencia producto del pecado. El pecado, entre algunas cosas, entre algunas de las cosas que hizo en la humanidad en el inicio de los tiempos, en Adán y Eva, fue precisamente que perdieran, ¿verdad? Les nubló la razón y perdieran la conciencia, ¿verdad? La conciencia del peligro, la conciencia de las consecuencias del pecado, la conciencia de la ira y el juicio de Dios por el pecado, ¿verdad? Porque el pecado hace a la gente inconsciente del daño que se hacen a sí mismos y que del daño que pueden causar a otros por sus malas obras, por sus pecados. Por ejemplo, un padre que es adicto, un padre, una madre que es adicto, que son adictos a las drogas o adictos al alcohol, que es otra droga, pues llega el momento que se vuelven inconscientes y ya no se dan cuenta que sus actos los dañan tanto a ellos como dañan a sus esposas, a sus hijos, sus acciones, sus palabras, el estado inconveniente en el cual luego llegan a sus casas, ¿verdad? Y crea
una decepción, una tristeza, un dolor en sus hijos ver a sus padres así inconscientes por el alcohol, drogados, consumidos por las drogas. Y aparte de eso, sus palabras muchas veces son hirientes, sus palabras muchas veces son blasfemas, ¿verdad? Son ofensivas, son como golpes de espada, ¿verdad? Y las profieren en contra de sus esposas, en contra de sus hijos, sin darse cuenta, sin estar conscientes verdaderamente que están destruyendo a la gente que les rodea y que sus actos, la drogadicción, el alcoholismo, se está destruyendo a ellos como persona y desgraciadamente, a veces solamente llegan a darse cuenta hasta que ha pasado el tiempo y ya es demasiado tarde y a veces el daño ya es irreversible, porque a veces hay familias que se desbaratan por causa de las adicciones del alcoholismo y la drogadicción de los padres, ¿verdad? De papá, mamá que sea adicto, en donde los hijos revientan de coraje, revientan de ira y se van, se pierden o caen a lo mismo, ¿verdad? Los llevan a la perdición y muchas veces los hijos mueren, ellos mismos, los adictos, mueren, ¿verdad? Y vienen a caer a la conciencia de que de esas cosas, de que estaba mal y que los estaba perjudicando, hasta que ya es irremediable, hasta que es irreversible, ¿verdad? Y como toda adicción siempre, ¿verdad? Como toda adicción, ese estado de inconsciencia e insensibilidad no llega de la noche a la mañana, sino que es un proceso paulatino de destrucción en el cual la gente va perdiendo la razón, la conciencia poco a poco y obviamente el temor al peligro, el temor a sufrir un daño, ¿sí? Porque la gente no pierde ese temor, esa conciencia y ese temor a sufrir un daño de la noche a la mañana, a menos de que en un momento dado caiga en un estado de locura, ¿verdad? De demencia, pero poco a poco van jugando con fuego hasta que llega el momento que viene una destrucción. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, dice, ¿acaso el hombre abrazará el fuego en su seno sin que se le quemen las vestiduras? No, obviamente, si tú agarras fuego, ¿verdad? Y te lo pones aquí en tu seno, o sea, aquí en tu regazo, pues obviamente la lumbre, pues te va a quemar la cara, no solamente la cara, no solamente la ropa, sino la cara también, ¿verdad? Porque es una locura. Es precisamente una locura, una inconsciencia agarrar fuego y pegártelo a la ropa, pegártelo al cuerpo. Eso hay que estar descerebrado, ¿verdad? Es haber perdido la razón, no solamente todo temor, sino la razón y la conciencia, la coherencia, ¿verdad? Y mire, en el caso de Israel, escuche, fueron varios los factores que lo llevaron a esa conciencia e irreverencia blasfema, porque el primer factor fue los tiempos fáciles. No sé si usted lo ha escuchado, ¿verdad? Pero hay una frase por ahí que dice que los tiempos fáciles hacen hombres débiles. Cuando la gente no ha sufrido, cuando la gente no ha tenido que trabajar duramente por las cosas, no ha sufrido para conseguir cosas, no ha pasado por dificultades, quebrantamiento, hambre, dolor, etcétera, etcétera, bueno, los tiempos difíciles forjan buenos hombres, hombres fuertes, pero los tiempos fáciles, desgraciadamente, forjan hombres débiles de carácter, que son presa y están a merced de sus deseos, sus malos deseos, sus deseos insanos. Los vuelven como niños malcriados, ¿verdad? Otro de los factores que los llevaron a la inconsciencia y a la irreverencia blasfema al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, fue la prosperidad y la estabilidad. La prosperidad y la estabilidad es una bendición, pero hay momentos en los cuales esa prosperidad y estabilidad material económica te puede llevar precisamente a la irreverencia, a la falta de temor y a la falta de respeto. La costumbre, ¿verdad? La costumbre se volvió en religiosidad, ¿verdad? La costumbre en la relación con Dios, en la comunión con Dios, en los rituales, los llevó a la religiosidad hipócrita. También la ingratitud, ¿verdad? Porque llegó el momento que cuando Dios los metió a la tierra prometida y los prosperó y los bendijo, estos ingratamente le dieron la espalda y se fueron se fueron en pos de los dioses paganos para adorarlos, ¿verdad? También otro factor que contribuyó precisamente fue la ignorancia bíblica. Hay mucha gente que es mal enseñada y pierden el temor hacia Dios y el temor hacia el juicio. Por ejemplo, hay herejías, como por ejemplo la herejía calvinista de la perseverancia de los santos o de la predestinación, le hace sentir a la gente que ya la tiene ganada, ¿verdad? Que ya está del otro lado, cuando verdaderamente las sagradas escrituras enseñan
que tú eres salvo en el momento que te arrepientes y entregas tu vida a Cristo Jesús, pero que estás en un tiempo, estás en un proceso, estás en un crecimiento espiritual en el cual hay el riesgo, de acuerdo a la palabra de Dios, de perder la salvación. Lo dice en Juan 15, ¿verdad? Lo dice en el mensaje de la iglesia a Sardis, en Apocalipsis, los primeros 2 y 3 capítulos, pues están por ahí, donde dice que el Señor puede borrar. Cuando alguien se vuelve pecaminoso, no arrepentido, ¿verdad? Irreverente y falto de temor y rebelde, pues el Señor puede borrar el nombre de los elegidos del libro de la vida. Otra de las y esto es por ignorancia, por una mala enseñanza, ¿verdad? Otro factor fue la infidelidad humana. El hombre por naturaleza es infiel. Todos los seres humanos por naturaleza pecaminosa tendemos a ser infieles a Dios y infieles a la gente que nos rodea, ¿verdad? Tendemos a ser traicioneros. También otro factor que los condujo a la falta de temor hacia Dios y a la irreverencia fue el pecado no arrepentido constante. O sea, constantemente estaban pecando, pero no se arrepentían ni se apartaban de los malos caminos. Entonces eso los condujo a la falta de temor a Dios y a la irreverencia. Y la verdad también la falta de un juicio severo contra el pecado del pueblo de Israel. Y todo esto hizo que el pueblo de Israel, perdiera el piso y se les olvidara quién era verdaderamente la fuente de su bendición, ¿verdad? ¿Quién era la fuente de su bendición? Perdieron ese respeto, y más que respeto, perdieron ese temor a Dios, a temor a su juicio, y esto hizo que se volvieran como niños malcriados hasta llegar, como acabamos de mencionar hace rato, al grado de hacerle muecas burlonas al Señor en señal de desprecio. Imagínense, de estarle ahí sacando la lengua, no sé si levantaron la cara al cielo, ¿verdad? Pero le sacaban la lengua a Dios, se estiraban la boca y hacían muchas otras musarañas y muecas, ¿verdad? Para ofender y menospreciar a Dios, al Señor, al Dios de los cielos, ¿verdad? Y mire, Dios es bueno y es grande en misericordia y paciencia y espera que el hombre entienda, espera que el hombre se arrepienta, pero llega un momento en que su paciencia se agota, su gracia se agota, su misericordia se agota, y entonces esto se va a convertir en juicio, en ira y en fuego consumidor. Así le pasó al pueblo de Dios, ¿verdad? Dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 al 17. Dice: por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor Dios de sus antepasados con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. ¿De quién? De los profetas. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes ni de doncellas, ni de adultos ni de ancianos. A todos los entregó Dios en sus manos. O sea, a todos los del pueblo de Israel, a todos los del pueblo judío, el Señor los entregó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente les mandaba profetas y les decía: apártense del pecado. Dejen de pecar, dejen de estar haciendo lo que no me agrada, dejen de estar haciendo lo malo, no sean irreverentes, arrepiéntanse y apártense de sus malos caminos, hagan justicia en los tribunales, no asesinen a la gente creándole falsos rumores, no violenten los derechos de las viudas, ¿verdad? Tengan pesas y balanzas justas, o sea, hagan lo que se debe de hacer. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo judío, pues definitivamente perdieron toda clase de temor hacia Dios, toda clase de respeto y sobre todo el temor al daño, el temor al juicio de Dios, el miedo a que Dios los juzgara, porque esa es la palabra. Perdieron el miedo, el temor y el miedo a que Dios los castigara severamente. Y por eso es que cayeron en esa condición. Y mire, perderle el temor a algo o a alguien, como acabo de mencionar, algo que sabemos que nos puede causar un gran daño, es lo más peligroso que puede haber y destructivo. Pero cuando tú sabes que, por ejemplo, que un animal es peligroso, un animal es venenoso y es peligroso, y que si te le acercas mucho te puede picar, te puede morder,
y tú no tienes temor, ¿verdad? Dices, no, no va a pasar nada, yo lo voy a agarrar y lo voy a controlar. Mire, yo he visto muchos casos de la televisión se ve, donde están jugando con fuego, ¿verdad? Están jugando con animales venenosos y peligrosos y los agarran, los prenden y muchas veces no tienen remedio. Un ejemplo de ello fue Steve Irwin, el famoso cazador, ese hombre australiano, el famoso cazador de cocodrilos, que le gustaba nadar cerca de animales peligrosos, ¿verdad? Jugar con cocodrilos, bueno, no jugar, ¿verdad? Pero casi jugaba. Y en una ocasión cuenta la historia que se meten al mar a nadar cerca de una mantarraya gigante, y se le acerca mucho. O sea, se le acerca mucho sin ningún temor. O sea, no tenía temor de que el animal le fuera a hacer algo, ¿verdad? Y se le acerca mucho y la mantarraya con la cola, que es como una espina grande, una espina gigante, ¿verdad? Larga y afilada, le atraviesa el corazón, le perfora el esternón y le atraviesa el corazón. Y este hombre lo sacan del agua, pero no llegó con vida al hospital. ¿Y todo por qué? Por no tener temor a sufrir un daño, a no tenerle temor al peligro, a lo que es peligroso, a lo que te puede causar un daño, ¿verdad? Porque hay gente, por ejemplo, que le pierde el temor a la velocidad, a las alturas, a las cosas riesgosas, animales peligrosos, como acabo de comentar, ¿verdad? Y pues obviamente el exceso de confianza, la conciencia y la estupidez es lo que los ha matado, lo que ha acabado con sus vidas. Y desgraciadamente esto fue algo parecido de lo que le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y cayeron en esa falta de temor y en esa irreverencia blasfema, y eso los acabó. Acabó con una multitud inmensurable de personas que vivían en el pueblo de Israel. De ellos solamente sobrevivieron unas cuantas decenas de miles. Si usted ha leído la historia del pueblo de Israel, se va a dar cuenta que ellos eran una multitud de personas, ¿verdad? Eran muchísimos. Pero cuando vinieron los sirios y vinieron los babilonios, los arrasaron, los hicieron pedazos, hicieron matazón de hombres, de mujeres, de ancianos, de niños. A las embarazadas les abrieron el vientre y les sacaban los niños, ¿verdad? Hasta que solamente quedaron unos cuantos que fue los que Dios permitió que quedara un remanente, y todavía los babilonios se llevaron a mucha de esa gente, se la llevaron a cautiva 70 años en Babilonia, y ahí se cumplió la maldición de Deuteronomio 28, donde dice que los deportaría a otro país y allá tendrían que adorar sus asquerosos ídolos malolientos, ¿verdad? Y estar en sufrimiento, estar en esclavitud, estar en cautiverio, a merced de la voluntad de sus enemigos. Pero yo hace tiempo escuchaba a un pastor decir que Israel nunca había recibido así un castigo ejemplar hasta el juicio de Babilonia, ¿verdad? El cautiverio de Babilonia. Y decía que después de ese cautiverio, después de ese juicio de parte de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, jamás y nunca volvió a la idolatría, y hasta el día de hoy no han vuelto a la idolatría. Ellos ahora se mantienen, en cuanto a la idolatría, se mantienen apartados. Hay otros errores y otras cosas tontas y equivocadas que ellos manejan, ¿verdad? Como pueblo de Israel, como el pueblo de Israel, como pueblo de Dios, o como el pueblo de Israel, pero jamás y nunca después de ese castigo, jamás y nunca volvieron a la idolatría. Y mire, esta situación que estamos hablando acerca de perder el temor a Dios, y sobre todo perder el temor al juicio de Dios, perder el temor a la ira de Dios, al castigo de Dios, es algo que con el tiempo no ha pasado. El factor que sea, la confianza, el exceso de confianza, la irreverencia, la ignorancia, la comodidad, etcétera, etcétera, la pérdida del temor a Dios y del temor a su juicio es algo que no ha cambiado con el paso de los años, con el paso del tiempo. Hoy en día, desafortunadamente, habemos muchos creyentes, muchos cristianos, que en algún momento dado hemos caído en esa irreverencia blasfema contra el Señor, producto de la falta, de la pérdida del temor a Dios y del temor a su juicio, ¿verdad? Sobre todo he notado que la costumbre en la relación con Dios va creando una confianza excesiva, una relación, una, una, una cercanía confianzuda de nuestra parte hacia el Señor, ¿verdad?
Yo sé que el Señor nos ha llamado sus amigos, que la palabra de Dios dice, ya no los llamo esclavos, no los llamo siervos, porque los siervos no saben lo que hacen su amo, ¿verdad? Yo los he llamado amigos. Dios nos ha llamado, el Señor nos ha llamado, el Señor Jesús nos ha llamado sus amigos. Pero a pesar de que Él nos llame sus amigos, eso no va a cambiar el hecho de que Él siempre será Dios y que aparte de eso será el Señor, que Él es Dios, el Dios todopoderoso, creador juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo de los cielos y de la tierra, y que por lo tanto Él merece toda clase de reverencia, merece toda clase de respeto. Y en un punto, escuche, también merece que tengamos temor, o sea, que tengamos miedo a su ira, miedo a su juicio, algo que muchas veces en muchas iglesias se mal enseña, ¿verdad? No se enseña a tener temor, respeto y miedo, temor de miedo al juicio de Dios. Porque el Señor no solamente merece nuestro respeto, no solamente merece nuestra reverencia, y también merece que le tengamos miedo. Miedo a su enojo, a su juicio y a su disciplina, porque a pesar de que es tan bueno, llega el momento que si nosotros caemos en una pecaminosidad empedernida, no arrepentida, esto va a venir a nuestras vidas. Definitivamente. Hay veces que la gente por una mala enseñanza bíblica confunde las cosas. La gente se le enseña, ¿verdad?, que la palabra temor en la Biblia, que es la palabra phobos en el griego, significa solamente reverencia y respeto. O sea, tenerle una reverencia o un respeto. Pero escuche, la palabra phobos en el griego no solamente engloba respeto y reverencia, sino también engloba el miedo. O sea, el miedo literalmente a sufrir un daño y en este caso a sufrir el juicio de Dios, el castigo y el juicio furioso de parte de Dios para su pueblo que es irreverente, que es irrespetuoso, que es rebelde y que es desobediente. Y escuche, esa falta de temor bíblico, un temor bíblico bien enseñado, ¿verdad? También obviamente no vas a andar así todo el tiempo, ¿verdad?, espantado, ¿no? Hay que tener temor de Dios, temor no solamente reverente, sino temor al juicio de Dios, pero no vas a andar ahí como cucaracha correteado, ¿verdad? Porque tampoco ese es el propósito de Dios. Dios dice en su palabra que mientras tú andes en sus caminos, y si llegas a pecar, obviamente te arrepientas y te apartes del pecado. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Dios es grande en misericordia y que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la palabra de Dios. Pero mira, a pesar de todo eso, Dios no ha dejado de ser Dios. Ni Jesús ha dejado de ser Dios santo, fuerte y temible. Dios nunca cambia. Jesús no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, dice que el que Jesús fue el que sacó de Egipto al pueblo de Israel y que así como lo sacó también cuando se le pusieron al brinco, cuando se le revelaron, también los castigó. Y dice ahí el escritor de esa carta, dice, y si a ellos los castigó en aquel entonces por sus pecados, por su irreverencia, su rebelión, ¿acaso no creen que en la actualidad castigarán, sufrirán el daño, sufrirán la ira del Señor por pecaminosos, por no arrepentirnos? Mire, el Señor es bueno, el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son buenos en gran manera, como no se imagina usted. Yo tengo más de 20, casi más de 25 años de conocer de Dios, de conocer al Señor, y yo puedo decirle por experiencia propia que Dios es bueno en gran manera, pero también puedo decirle que cuando lo hartamos, uy, ay, 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 nanita la ranita, ¿verdad? Agárrese porque le va a venir un juicio de Dios, le va a venir un castigo, un varazo, ¿verdad?, de parte del Señor, que hasta nos va a dejar chillando, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que Dios no solamente es bueno, grande en misericordia, sino también es fuego consumidor. Ya para ir casi al final de esta enseñanza, ¿verdad?, quisiera hablar acerca del juicio en los cielos. Mire, tarde que temprano, toda la humanidad, tanto conversos como no conversos, sea cristianos como no cristianos, salvos como no salvos, algún día tendremos que enfrentar el juicio final. La Biblia nos enseña que este mundo y todo como está un día va a desaparecer, va a dejar de ser y serán creados cielos nuevos y tierra nueva. O sea, habrá un nuevo comienzo. Y para que eso ocurra será necesario o indispensable que todo ser humano muera y pase a la eternidad, entre al reino celestial.
Nada más que dice la Biblia que unos resucitarán para honra y otros para deshonra. Unos para ira y juicio y otros para bendición y vida eterna. Pero un día todo ser humano, definitivamente todo ser humano, tendrá que enfrentar el juicio final en la presencia del Señor. ¿De cuál Señor? Del Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 5, versículo 26 al 29. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Por qué quiere decir esto? Bueno, que porque todos los que han muerto, el Señor los va a llamar. Va a llamar tanto a su pueblo, a los cristianos fieles, como dice 1 de Tesalonicenses 4, que los muertos en Cristo van a resucitar, ¿verdad? Los vivos también, ¿verdad? Pero dice que los muertos en Cristo, ¿por qué? Porque el Señor los va a llamar y entonces en la infinita gloria y poder de Dios, sus cuerpos se reintegrarán, ¿verdad? Se volverán a formar cuerpos donde el Señor reintegrará el alma y el espíritu dentro del cuerpo y serán cuerpos glorificados. Pero los que nunca se arrepintieron, los que no se convirtieron a Cristo, los que no se apartaron de sus malos caminos, o bien fueron blasfemos después de haberse convertido, irreverentes, pecaminosos, empedernidos, mañosos, sinvergüenzas, etcétera, etcétera, sus cuerpos, el Señor los va a llamar y sus cuerpos se volverá a formar, pero un cuerpo lleno del pecado todavía, un cuerpo no glorificado, no purificado, y esos irán a juicio del gran trono blanco para ser condenados eternamente, pero el Señor los va a llamar para que regresen de la muerte. Y va a ocurrir un milagro ahí, algo maravilloso, milagroso, maravilloso totalmente, ¿verdad? No sé qué espectáculo será ¿verdad? No me lo imagino, bueno, me lo imagino, pero no alcanzo a dimensionar. Ver cómo los cuerpos se vuelven a formar para reintegrar el alma y el espíritu. Va a ser algo maravilloso, verdaderamente, conforme al glorioso poder de Dios. Y una vez que ocurra esto en el final de los tiempos, la palabra de Dios dice que el Señor se sentará a juzgar primero a su pueblo en el tribunal de Cristo, donde entregará recompensas, pero también en ese lugar aplicará sanciones. ¿Sí? Aplicará sanciones. Y aparte de eso tendremos que enfrentarlo cara a cara, ¿verdad? Los que pertenecemos a su pueblo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, que hemos sido fieles con Él. Tendremos que verlo cara a cara y ahí en su presencia Él nos va a decir, mira, tal día hiciste esto, pero el problema es que no te arrepentiste. Tal día hiciste esto, pero te arrepentiste, pero de esto no te arrepentiste, pero de esto no. Por lo tanto, una parte de tus recompensas te serán quitadas. Déjese las recompensas. La vergüenza que vamos a pasar delante de Él. Y también habrá gente que se presentará delante de Él, ¿verdad? Y dice que estando ahí en su presencia, eso lo dijo el Señor y está ahí en los evangelios, dice que le dirá, a ver, benditos de mi Padre, ustedes que cuidaron a los pobres, a los necesitados, a mis hermanos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que estaban mal, y los alimentaron, los cobijaron, les dieron hospedaje. Benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor, o sea, entren al cielo. Dice, pero habrá algunos que dirán, pero ustedes, los de la izquierda, malditos, ¿verdad? Que irán a la perdición eterna, y la gente va a decir, pero ¿cómo, Señor? Si en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos cultos, ¿verdad? Teníamos unas pachangonas en la iglesia, cantábamos, danzábamos, alabábamos, te alabábamos, Señor, y va a decir, no, porque ustedes nunca se preocuparon por los pobres, los necesitados, ustedes eran violadores de los mandamientos de mi Padre, por lo tanto, apártense del fuego eterno. Y esto delante del Señor, lo que Jesús dice, ¿verdad? Que estará su pueblo, o los que creíamos en Él, pero que nunca se arrepintieron y que no fueron compasivos ni misericordiosos. Imagínense qué terrible tragedia, qué terrible desgracia, porque en ese entonces ya no habrá remedio. Ya no habrá vuelta atrás, porque entonces el Señor nos va a les juzgará o nos juzgará, o bueno, les va a juzgar a ese tipo de gente por sus pecados e irán a la perdición eterna. Creyentes, escuche, creyentes. Pero como dice el Señor, pero que fueron violadores de los mandamientos de su Padre, o sea, pecadores, no arrepentidos, ¿verdad? Y mire, se va a sentar a juzgar y pues los que
se arrepintieron y vivieron en santidad, amor y justicia, aceptaron a Cristo, obviamente se convirtieron a Cristo, se volvieron cristianos obedientes, pues entrarán al reino de los cielos. Pero los que hayan rechazado la voluntad de Dios, los que hayan rechazado al Hijo para porque la salvación del hombre no es algo, la salvación del hombre es alguien, es una persona, es Cristo Jesús, lo que mucha gente no sabe, ¿verdad? Pero la salvación y el Salvador del mundo es solamente una persona que fue establecida por el Padre, Jesucristo. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 36, que los que obedecen al Hijo, o sea, se someten a Él, obedecen, al pie de la letra, dice que esos tendrán vida eterna. Pero los que rehúsan obedecer o los que desobedecen al Hijo de Dios, y obviamente esto implica no someterse a Él ni obedecerlo, dice que lo único que verán será la ira del juicio de Dios sobre sus vidas. Y obviamente irán a la condenación eterna. O sea que no es suficiente solamente creer en Jesús, sino que también es sumamente necesario obedecer a Jesucristo, obedecer al Señor, sus mandamientos y la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿verdad? Y estar sometido a Él y también estar sometido a la iglesia, al pueblo, ¿verdad? Y mire, esa gente que ha vivido en una rebelión abierta o una rebelión tácita, lo que Dios dice en su palabra es que irán a la condenación eterna, la rebelión contra el Hijo de Dios. Hay gente cristiana, escuche, que por haber recibido a Cristo Jesús con una oración, haberlo confesado como su Señor y Salvador y haberse bautizado, ¿verdad? Pero sin ser leal y fieles plenamente, piensan que van a entrar en el reino de los cielos. Y eso no es así. Eso no es así porque el Señor dijo que solamente los que anden en esta vida por el camino angosto serán los que entrarán al cielo. Pero dice que los religiosos que anden por el camino ancho, ¿verdad? Creen en Jesús, alaban a Dios, alaban al Padre, pero viven pecaminosamente, inmoralmente, sensualmente, en inmundicia espiritual. Hay gente, por ejemplo, ¿verdad? Que, con todo respeto, ¿verdad? No quiero dañar a nadie, ¿verdad? Pero yo a veces veo mujeres cristianas. La palabra de Dios dice que la mujer cristiana debe de vestir con decoro, ¿verdad? Pero yo a veces veo cristianas que inclusive van al culto, van a las iglesias y van con unos mayones entallados y a veces hasta transparentes, van con blusas escotadas, pues obviamente mostrando, ¿verdad? Mostrando las formas de su cuerpo, y eso está mal porque aparte de todo, de que están pecando contra Dios, se están provocando el líbido, la lascivia de los hombres o de algunas mujeres que estén mal orientadas, ¿verdad? Y también hay hombres, hoy visto en la actualidad, que los varones, y no soy espantado, pero es cierto, ¿verdad? Es cierto que la ropa la hizo Dios para cubrir el cuerpo humano, la forma humana, para no provocar, no despertar malos deseos. Esa es la verdad de las cosas. Pero a veces hay hombres, ¿verdad? Hay varones también que ya usan pantalones súper entallados, de pantalones, camisas, ¿verdad? En las cuales hay unos que están bien fornidos, ¿verdad? Y varones, se les marca todo su musculatura, se les marca sus órganos reproductores, ¿verdad? Y todo eso despierta la lascivia, despierta el morbo en las personas, en las mujeres principalmente, ¿verdad? Entonces, eso está mal, hermanos. Hay mucha gente que vive de esa manera sensualmente, eróticamente, ¿verdad? Viven chismeando, calumniando, defraudando a la gente, robando a la gente, mintiéndole a la gente, ¿verdad? Y entonces eso puede ser religioso, pero andas por el camino amplio, el camino ancho. Y dice el Señor que ese camino ancho solamente conduce a la perdición eterna. Y aquí es donde entra esa inmunda conciencia y falta de temor contra Dios, esa inmunda inconsciencia y falta de temor contra Dios y contra su voluntad, tanto en los evangélicos como en el mundo, porque la gente nunca piensa que viene un día, viene el final de los tiempos, y que en el final de los tiempos tienen que enfrentar un juicio, las consecuencias de sus actos. Ahorita hay un tema que está en boga, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Que es Nicolás Maduro, el presidente, el dictador, mejor dicho, el dictador que estaba en Venezuela. Este hombre, las noticias dicen, ¿verdad? Que los norteamericanos, los gringos, como se le dice, lo capturaron en la madrugada, ¿verdad? Hace un día, creo un día, 2 días, lo capturaron.
y se lo llevaron a Estados Unidos para juzgarlo por narcotráfico, narcoterrorismo y algunos otros cargos que le van a achacar, ¿verdad? Pero yo le apuesto que este hombre, Nicolás Maduro, y muchos otros que les ha pasado esto, Noriega, ¿verdad? El de Panamá y otros, no, jamás y nunca pensaron que les iba a pasar algo, ¿verdad? Jamás y nunca pensaron que los iban a llevar a juicio, ¿verdad? Yo creo que Maduro una noche antes de acostarse se durmió muy tranquilo pensando, yo estoy aquí en Miraflores, aquí en el Palacio del Gobierno y jamás, y nadie me va a hacer nada, ¿verdad? Yo voy a seguir mangoneando. Y toma la pichón, resulta que en la madrugada lo estaban capturando para llevarlo a juicio y mucha gente así pensamos a veces. Nunca consideramos que tanto en tanto en este mundo como en el mundo venidero vamos a tener que enfrentar un juicio, un escrutinio o un juicio para condenación, cualquiera de las dos cosas. Y mucha gente, escucha, en este mundo sufre las consecuencias de su irreverencia y de su falta de temor cuando enfrentan tanto el juicio de Dios como el juicio de la gente, los juicios del mundo, de las autoridades. Pero si no lo sufren aquí, escuche, irremediablemente van a sufrir las consecuencias de sus malos actos, de sus pecados no arrepentidos, ni su conversión, ¿verdad? Ni su vuelta a Dios, ni su conversión a Cristo, y de su infidelidad van a enfrentar un juicio delante de Dios. Porque infaliblemente todos algún día estaremos delante de la presencia del Señor. Todas las naciones, dice la Biblia, que estarán delante de Dios, delante del Señor, para ser juzgadas, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ser juzgadas según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en esta tierra, mientras estuvimos en el cuerpo en esta tierra. Eso dice la palabra de Dios. Por último, quisiera terminar con una cita bíblica, una palabra que se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 4, donde dice, los sabios siempre tienen presente la muerte. En cambio, los necios solo piensan en divertirse. Aquel que es sabio constantemente está pensando, algún día me tengo que morir. Primero que nada, tengo que dejar arregladas todas mis cosas en este mundo, pero algún día tendré que ir a la presencia de Dios, a enfrentarme con mi Creador, y mi Creador me va a evaluar, me va a juzgar por todo lo que hice en esta tierra, ¿verdad? Y obviamente si me condena, va a ser un justo juicio. Si me bendice, me premia y me permite entrar al reino de los cielos, porque le vuelvo a repetir, la salvación se recibe en el momento que te arrepientes, que te vuelves a Dios y que crees en Jesús y entregas tu vida a Cristo, lo recibes, lo aceptas como Señor y Salvador, y el Señor Jesucristo dice la palabra en Juan capítulo 1 que te convierte en hijo de Dios, te transforma, te purifica, te da vida eterna y te crea te convierte en un hijo de Dios. Y a partir de ese momento eres salvo, te puedes morir a los 5 segundos, a los 10 segundos, al minuto, a los 2 minutos, y te vas al cielo. Pero mientras permanezcas después de tu salvación en este mundo, tienes la obligación de tener temor y temblor de cuidar tu salvación, porque aunque el hereje blasfemo de Calvino haya dicho que la salvación no se pierde y que salvo siempre es salvo, ¿verdad? Que porque él decía que la salvación, si no se gana por obras, tampoco se pierde por obras. Pero no se gana por las obras de la ley o por hacer buenas obras, ¿verdad? Pero sí se recibe la salvación por acceder a las obras que Dios nos demanda, como fe, temor de Dios, arrepentimiento, fe en Cristo Jesús, entrega y rendición plena y total al Hijo de Dios, y una permanencia firme en obediencia a Cristo y en obediencia al Padre y a la palabra de Dios hasta el final de los tiempos. Bueno, hasta el final de tu vida, ¿verdad? Y si es que nos toca el final de los tiempos, bueno, el final de los tiempos. Y mire, verdaderamente el sabio, como dice Eclesiastés 7, siempre tiene presente la muerte, siempre tiene presente que un día se tiene que morir y que tiene que ir a la presencia de Dios, por lo tanto se cuida, se guarda. Pero dice que los necios solo piensan en divertirse, vivir la vida loca, reventarse, disfrutar de todos los placeres habidos y por haber, sin temor a las consecuencias, sin temor al juicio que tendrán que enfrentar, ¿verdad? Hay gente, yo creo que usted y yo conocemos a gente evangélica, gente cristiana, que pues le importa muy poco vivir en santidad o comportarse en santidad, viven como se les da su regalada gana, o como piensan ellos
o como piensan algunos pseudo líderes religiosos que se debe vivir, pero obviamente sin vivir en el amor, en el temor de Dios, en la santidad y en la justicia, la pureza, como Dios dice. Y por eso, obviamente, algún día esa blasfema irreverencia, esa falta de temor blasfemo contra Dios, falta de miedo a su juicio, es mucha de esa gente, o esa gente la va a llevar a la perdición eterna. Y usted debe tener cuidado, amado hermano, amada hermana, porque una vez que pasa esto, una vez que pasamos de este mundo, dicen Hebreos, dice, una vez muerto el hombre, irremediablemente viene el juicio y no hay vuelta atrás. Que Dios me los bendiga mucho en esta tarde, amados hermanos, amados amigos, estimados en Cristo, ¿verdad? Espero que esta enseñanza les haya sido de bendición y de edificación para sus vidas, porque yo he aprendido, ¿verdad? A lo largo de los años, Dios me ha enseñado, el Señor me ha enseñado que cuando Él habla algo a nuestras vidas, ¿verdad? Es porque pues vea que a lo mejor estamos fallando en algo y nos está exhortando, nos está advirtiendo y quiere que nos arrepintamos, que cambiemos el rumbo de nuestra vida. O también está a punto de hacer algo en nuestras vidas y quiere que nos preparemos para lo que viene por delante. En este día yo creo que la enseñanza es como que una advertencia, ¿verdad? Para lo que viene por delante en este año, en el cual Dios nos está llamando a vivir en un temor verdadero hacia Dios, tanto de respeto, tanto de reverencia, pero también de temor a su juicio. ¿Por qué? Porque probablemente en este año, pues algunos de nosotros ya traemos kilometraje largo, kilometraje acumulado en cuanto al pecado, y nos hemos arrepentido, y Dios dice, bueno, mira, si en este año no te arrepientes, te voy a dar, y te voy a dar bonito, así que arrepiéntate, hijo del diablo. No es cierto. Que Dios le bendiga mucho, amados hermanos, amadas hermanas, hermana Lupita, si usted llega hasta este punto, ve este video y llega hasta este punto, deseamos de todo nuestro corazón que Dios le bendiga mucho en su operación, que el Señor esté con usted y que el Señor sea el que guíe las manos de los médicos y que el Señor sea el que guarde en estabilidad su cuerpo, en integridad su cuerpo, su salud física, ¿verdad? Que Dios les bendiga mucho. Si el Señor lo permite, nos vemos en la primera reflexión bíblica de este año, por ahí del miércoles, 8:30 de la noche. Muchos saludos, felicidades a todos, feliz año nuevo. Muchos saludos a todos, ¿verdad? Y estamos pendientes para la próxima. Bendiciones y excelente tarde para todos. Nos vemos.